Yo quería que hoy vayamos a 1 de Corintios 13 porque todos lo conocen como el capítulo del amor y todos empiezan con el versículo que dice que el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, etcétera, etcétera. Hay la lista, muchas veces lo leen en las bodas. ¿Qué pasó? Y básicamente es una inspiración para las parejas que están al punto de casarse, diciendo, esto es como tú debes vivir. Pero muchos ignoran la primera parte de ese capítulo. Y hoy vamos a contestar esta pregunta de lo cual yo he estado pensando bastante. Porque ustedes saben que yo pongo mucho como evangelista, ¿qué hago? ¿Qué hace un evangelista? Evangeliza, predica el evangelio. Y es buenas nuevas. Entonces, ¿qué es ese sonido? Como un piano. Ya. Si quieren prender la luz está bien, si es que quieren, si no, pero básicamente si es tan buena nueva la palabra de Dios y el hecho de que somos pecadores, que merecemos el juicio de Dios, pero Él se hizo carne en Jesucristo, murió en la cruz por nosotros y resucitó, y a través de tener fe en Él podemos tener vida eterna. La pregunta que he tenido por bastante tiempo es ¿por qué hay tantos jóvenes en esta generación? Ahora, en el siglo XXI, ¿por qué tenemos una generación que está apartándose más y más de Dios? ¿Por qué toda esta rebeldía, como si fuera un éxodo de la iglesia? Hasta yo vi amigos míos de hace años, cuando yo iba a un campamento cristiano, muchos ahora ya no quieren nada que ver con Dios. Yo veo su Facebook y su Instagram y viven vidas mundanas. Y leyendo mi Biblia, leyendo el libro de Romanos, por ejemplo, que ahí está básicamente con más detalles todo el Evangelio, es un tesoro, es algo preciado. Entonces, ¿por qué es que tanta gente en nuestra generación, lo que llamamos millennials, y ahora los que creo que han nacido después del año 2000, se llaman generación X, ¿no? Algo así. Cada generación se aparta más y más y más y más no solamente de Dios, pero es parte de la cultura. Porque, bueno, Latinoamérica fue colonizado por los españoles, entonces trajeron con ellos el catolicismo. Pero acá en Norteamérica nos trajo los ingleses, los británicos, el cristianismo. Los bautistas, puritans, metodistas, etcétera, etcétera. Eso fue la fundación de estas naciones, los Estados Unidos y Canadá. Y había una época en donde lo normal era ser cristiano. Honestamente, la mayoría no creo que tenían una convicción firme del Evangelio, pero por lo menos tenían un respeto por Dios. Respetaban el hecho de que "This is the Lord's Day", decían cuando era domingo. Llamaban la Biblia "the good book", el buen libro, aunque nunca lo leían. Pero básicamente el cristianismo fue respetado, por lo menos fue respetado, que en la sociedad fue lo normal por lo menos llamarte cristiano, ir a la iglesia y tener una Biblia en casa, y la gente te respetaba por eso. Pero ahora estamos en una época donde eso es el counterculture. La cultura normal es ser un liberal, básicamente ser anti-Biblia, anti-Dios, anti-evangelio, y básicamente promoting como la evolución, el ateísmo, el mundo secular están trabajando, esa fue la agenda, y por eso se amargaron cuando ganó Trump, porque él puso un stop a eso. Era una nación que estaba partiéndose más y más del Señor a un punto que ya ni siquiera se podía reconocer como una nación cristiana. Entonces, pensando y leyendo mi Biblia, he estado diciendo, Señor, ¿por qué? Si el Evangelio es tan hermoso, cuando lo entiendes y cuando lo estudias, cuando lees la Biblia, se pone adictivo porque tú aprendes más y más de Dios. Y porque solamente puedes encontrar el amor verdadero en el Evangelio, en cómo Dios se entregó a sí mismo por nosotros. Pero Jesús ya no está aquí en la carne. Él ascendió al cielo y nos dejó acá, la iglesia. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros mal? Entonces, desde el primer versículo, acá de la Reina Valera,
Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Sorry. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, montañas, montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Entonces el amor que está hablando acá Pablo es hablando no solamente de buenos hechos, pero son buenos hechos, buenas obras, como yo hablé de la vez pasada, inspirados por personas que han experimentado la presencia de Dios, que han escuchado el Evangelio y han aceptado a Cristo, ahora viven una vida diferente. Y a través de eso son inspirados para mostrar amor. Y leyendo esto una y otra vez, desde chiquito yo leía, hasta yo memorizaba este versículo en el colegio cristiano. Pero la primera parte me hizo pensar de que yo puedo tener estos dones, por ejemplo el don de lenguas, como dice acá, lenguas humanas y angélicas. Pero no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena. En inglés, a clanging cymbal. ¿A cuántos les gusta ese sonido? Imagínate que estás dormido en tu cama y alguien te viene. ¿Te va a gustar? No. Y si tuviese profecía, entiendo todos los misterios de Dios, todo lo espiritual, de lo cual enfoque mucho a las iglesias carismáticas, por ejemplo. Pero no tengo amor, soy nada, o nada soy, dice acá. Si reparto mis bienes, si hago buenas obras para los pobres, si hago todo eso por mi ego, para que yo pueda sentirme bien, yo soy una buena persona porque yo hago esto, de nada me sirve. Y mira, llega hasta el extremo donde Pablo dice, y si entregase mi cuerpo para ser quemado. Mira el contexto que muy pronto después de que Pablo escribió esta carta a Corintios, empezó la persecución romana de los cristianos, que duró por casi 300 años, y muchos cristianos murieron como mártires quemados por el emperador romano. Empezó con Nerón. Entonces él está diciendo que aún si tú das tu vida, bueno, la gente asume que estás dando tu vida, pero no es por amor a Dios o al Evangelio, sino para que la gente te pueda llamar un santo en el año 2018, o sane esto, sane el otro, porque murió por su fe. Si realmente estás haciendo por ti mismo y no por tu convicción en el Evangelio, dice, de nada te sirve. Y yo quiero usar este ejemplo para ver cómo la cultura ha cambiado y la razón por qué ha cambiado. Jóvenes, ven por favor, los tres, ayuden. Joana, póntate acá, cerca de este micrófono donde tú cantas. Sarita, tú ven acá, por favor. Y ahora, básicamente, esto es lo que representa. A ver, ¿en qué año acá en Norteamérica crees que fue lo normal y fue respetado ser cristiano? Eso fue parte de lo normal en la cultura. ¿1950, crees? Como dicen, the good old days. Ok, ponemos el 1950. Joana representa los cristianos, los que van a la iglesia, leen su Biblia y realmente tienen la fe. Sarita de este lado va a representar a la gente que no van a la iglesia, no leen su Biblia, simplemente quizás creen en Dios, pero no viven una vida cristiana. Y tenemos una persona que está en el medio. Ven, Matías. Thank you very much. Just an example, don't take it personally. Entonces, él está viviendo en esta cultura y él tiene una familia cristiana, pero él tiene bastantes amigos que están en el mundo, pero también tiene su familia en la iglesia, entonces tienen que elegir. En el año 1950, en esta época, era lo normal identificarse como cristiano. Entonces él se va del lado de Joana. Go. Entonces la gente miran a las estadísticas y dicen, oh mira, este país es un país cristiano. Porque ves, la mayoría son cristianos. Hay más cristianos en este país que gente que no son cristianas.
Pero después avanza el tiempo, vamos al año 2000, ahora estamos en el año 2018. Y ahora la cultura ha cambiado. Ya no es lo normal ser cristiano, ir a la iglesia, saber de la Biblia. Entonces ya no le conviene a Matías identificarse como cristiano. Entonces él ahora se va al lado de Sarita. Entonces ahora la gente ve las estadísticas y dicen, ay, mira, el cristianismo está muriéndose. Está bajando la fe en América y en Canadá. Tú dime, ¿realmente ha muerto la fe cristiana? ¿Ha cambiado? ¿Hay gente que se está apartándose del evangelio? No. Simplemente hay menos personas yéndose a la iglesia y fijándose como cristianos. Y honestamente, en un mundo donde hay tantos lobos disfrazados de ovejas, nos conviene de que la gente falsa se vaya y que se quede nomás la gente que realmente aman al Señor y creen en el evangelio. You guys can sit down, thank you. It's okay, I'll pick that up after. We'll get like magnets or something. Entonces, esto está pasando en nuestra cultura, pero ¿por qué? ¿Por qué ha cambiado la cultura? ¿Por qué había una época donde la gente por lo menos respetaban la fe cristiana? Aun si ellos mismos no iban a la iglesia, por lo menos si tú decías, ah, mira, yo soy cristiano y yo no puedo trabajar este día porque yo tengo que ir a la iglesia. Tu voz te decía, ya, está bien, ya, anda. Está bien, pray for me, por favor. Pero ahora, si tú dices, yo no puedo trabajar los domingos porque yo tengo que ir a la iglesia, hay un chance de que ni siquiera te van a contratar. No, yo necesito domingos. Tienes que elegir entre tu trabajo y tu Dios. Y la conclusión a la cual yo vine era porque realmente la iglesia cristiana en el siglo XX ha fallado. Ha fallado a sus hijos. Esa es la verdad. Porque, como yo dije antes, cuando tiene matrimonio siempre leen la parte que dice, love is patient, love is kind, toda esa lista de lo que es el amor. Eso enfoca la relación entre el esposo y la esposa, cómo ellos van a amar entre sí por el resto de su vida, y completamente ignoran el hecho de que más probable que no van a tener hijos. Entonces, ¿cómo van a lidiar ellos con sus hijos? ¿Cómo van a mostrar el evangelio a ellos? ¿Cuántos padres, no me tienen que contestar, cuántos padres crees que realmente han predicado el evangelio a sus hijos antes de un pastor, un predicador? Muy poco. Idealmente, si tú lees lo que dice la Biblia acerca de ser un padre, eres un sacerdote, si yo tengo un hijo, yo debo ser el primero de sentar con mi hijo cuando se porta bien o se porta mal y hablarle de Cristo. Porque mira, y también para los que van al colegio o están en el trabajo, muchos de nosotros esperan de que de casualidad un día van a recoger una Biblia y empezar a leer y de ahí van a venir a Cristo. O quizás un día que les invitas al cine para ver la película Son of God o cualquier otra película cristiana que sale en el cine. Ahora sí van a venir a Cristo a través de esta película. La realidad es de que para la mayoría de nosotros, especialmente acá en Norteamérica, tú, como cristiano o cristiana, tú vas a ser la única Biblia que esa gente van a leer. Tú vas a ser la única película cristiana que ellos van a ver. En otras palabras, lo único que van a saber del Evangelio es tu testimonio. Cómo vives tú, cómo tú hablas, cómo tú actúas. Entonces, no pressure, pero ya no depende de nosotros. Si tú eres salvo, el Espíritu Santo vive en ti. Él te da las fortalezas para producir los frutos del Espíritu. Y me di cuenta, a través de meditación y leyendo este pasaje, que esto es el error que la iglesia hizo. Que por tantos años, como no hubo ese amor de Cristo, y los padres dicen, oye, ¿cómo que no hubo amor? Yo amo a mis hijos, yo trabajo por ellos, yo les doy comida, les doy ropa, les doy donde vivir. Ya, yo entiendo. En lo físico tú los amas bastante, yo entiendo eso. Pero ¿cómo lo has amado espiritualmente? ¿De qué hablas? Bueno, ¿cuánto tiempo dedicas tú a estudiar la Biblia juntos?
¿Tienen tus hijos la confianza de que si tienen alguna duda de las escrituras, tienen esa confianza de venir a ti? Decir, oye papi, mami, yo tengo esta pregunta de esto. O simplemente no sabes qué decir. Y por eso no tienen esa confianza. ¿Cuántos de ustedes han adorado al Señor en casa? Algo así de simple, porque cuando un niño tiene 4 o 5 años no van a entender todo eso del pecado y no puedes ir por el libro de Romanos todavía. Yo personalmente no entendí el Evangelio hasta que yo tenía 14 años. Pero empieza con canciones. Enamora a tu hijo o tu hija de Jesús a través de canciones, con tal que sean llenos de escritura. No simplemente Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Eso es una canción popular que tenemos en inglés, no sé qué tienen en español. Pero eso yo he visto que por demasiado tiempo han dependido demasiado de otras personas en la iglesia hacer el trabajo que realmente pertenece a ti, como sacerdote y representante de Jesucristo a tus hijos. Estás dependiendo de que, el pastor les va a hablar de Cristo, el pastor de jóvenes, el VeggieTales les va a hablar de Cristo. Yo no. Entonces, hay algo que tú no estás haciendo, eso también es pecado. ¿Recuerdas que hablamos de eso? Cuando tú sabes lo que tienes que hacer, que es lo correcto, pero tú no lo haces, eso es pecado. Y en lugar de eso, estás trayendo un mal testimonio. Mira esa lista. ¿Qué tan paciente eres con tus hijos cuando cometen errores? ¿Qué tan benigno eres cuando cometen errores? ¿Les estás enseñando a no tener envidia o hablas de tus hijos acerca de problemas que tú tienes con otro adulto? Esto es grande, esto es grande. Me gusta cómo lo dice en inglés. It says, love does not keep record of wrongs. A ver, ¿cómo lo dice acá en el español? Decir, no hace nada indebido, no busca razón. ¿Perdón? No guarda rencor, no se goza de la injusticia. Ya, básicamente, y mira, ¿cuántos padres en la iglesia, cuando están, se supone, disciplinando a sus hijos, traen todos los errores que había hecho ese hijo o hija en el pasado y los tira de nuevo? ¿Cuánto misericordia les estás mostrando a ese hijo? Y tú también eres pecador, yo soy pecador también. Entonces tú esperas de que tu hijo cuando crezca no se aparte del Señor y tenga esa confianza de que un Dios santo y todopoderoso puede tener misericordia de ellos si vienen a tener en confianza y en arrepentimiento. Si tú, una persona pecadora o pecador, tú no puedes tener misericordia de ellos cuando cometen errores. Y después quejas, ¿por qué mis hijos no quieren nada que ver con la iglesia, con el cristianismo, se han ido al mundo? ¿Sabes la razón? Porque toda tu vida tú has sido, entonces la próxima vez que escuchen de Jesús o que Jesús te llama, les irrita, como decimos en inglés, trigger. ¿Qué sería el equivalent a trigger? Como algo que te provoca en el momento, algo que tú ves o algo que te escuchas, es como un trauma que tienes en tu mente y piensas solamente en lo negativo de esa cosa, por tanto que te dañó. Yo he escuchado historias de jóvenes que ni siquiera pueden escuchar el nombre de Jesús sin ser triggered. ¿Sabes por qué? Porque tenían un padre o una madre, o los dos, que iban a la iglesia y siempre alababan a Jesús con las manos levantadas, pero cuando llegaban a casa abusaban y abusaban y abusaban. Entonces, psicológicamente, tienen esa asociación. Jesús es igual al abuso de mis padres. Entonces, por eso, si solamente tienes estos dones, este conocimiento de la Biblia, hasta el mismo Evangelio, tú puedes predicar la verdad. Mira, como te dije la vez pasada, la verdad no depende del mensajero. Por ejemplo, un ladrón, todos saben que es un ladrón, pero dice, mira que acabo de ver que alguien acaba de matar a otra persona.
y todos no lo creen. Es como, en inglés tenemos este fairy tale, como un cuento, the Boy Who Cried Wolf. El cuento de los Sí. Y pues por mentir tanto, eventualmente la gente no lo creía. Eso es exactamente lo mismo que pasa en los hogares cristianos. De que tanto, oh, Jesús te ama, que murió en la cruz por ti, resucitó, Dios es misericordioso, Dios es todopoderoso, Dios esto, Dios el otro, te va a perdonar tus pecados si tú te arrepientes. Y el próximo día le estás gritando y haciéndolos recordar de todas las cosas malas que habían hecho en el pasado, tirándolo encima, y después escuchas una prédica diciendo, el Señor olvida nuestros pecados. Por ejemplo, el Salmo 103, y los tira al fondo de la mar. Entonces, piensa, ¿por qué mis padres no pueden hacer lo mismo con mis pecados? Ellos esperan que yo les perdone, pero no perdonan a mí. Entonces, cuando tú predicas aún la verdad, tú les dices la verdad que es. Tú tienes que servir a Cristo. Él es vida eterna. Todo lo que escuchan es ching, ching, ching. Y no quieren nada que ver con Cristo. Entonces, lo que realmente has hecho, los estás matando espiritualmente. ¿Podemos cambiar eso? La respuesta es sí. Pero empieza con nosotros. Reconociendo que nosotros tenemos esa tentación. Quizás nuestros padres en el pasado también fueron abusivos. Por ejemplo, la mayoría de acá son nacidos y se criaron en Latinoamérica. Y no sé qué fue el arma que usaron, no sé, el palo, la chancla, la correa, no sé, your weapon of choice. Pero como la mayoría de ustedes crecieron con padres que disciplinaban fuerte, aún con amor, no estoy tratando de dudar que te amaban, estoy segurísimo de que realmente te amaban, pero con todo ese abuso te acostumbraste a que, esto es amor, dar palo, no solamente físicamente, pero verbalmente. Mira, porque si tú das a alguien una cachetada, eventualmente se va a sanar en unos minutos. Pero las palabras que tú dices a una persona, como decimos en inglés, it scars you for life. Es como una cicatriz que está ahí por el resto de tu vida. Y tú llevas esa cicatriz a tu hogar y a tus hijos. Y ese te duele, y la única manera que tú puedes sanarte, que realmente no es sanar, es haciendo lo peor, es hacer lo mismo a tus hijos. Porque es como un hecho de justicia. Realmente, en ese momento, realmente no estás disciplinando a tus hijos, estás tomando venganza psicológicamente contra tus padres, pero lo estás releasing a tus hijos. Y después tú esperas de que ellos te perdonen y llaman a Cristo. Cuando tú eres la única Biblia que han leído, cuando tú eres la única película cristiana que han visto, tú eres el único Jesús que conocen. Para la nueva generación que sí ama al Señor, que es muy poco ahora, ¿cómo lidiamos con esos? Porque acabamos de hablar en nuestra clase de antes acerca de evangelizar a nuestros amigos o familiares que no conocen a Cristo. Y hay muchas excusas que la gente usa. Ignorancia, simplemente, yo no conozco suficiente de la palabra para poder compartirlo. Ok, entonces aprende. Pero yo he cometido errores, yo he tratado mal a estas personas en el pasado, no me van a tomar en serio. Entonces pídeles perdón. De nuevo puedes ganar su respeto y después puedes predicarles el evangelio. Tengo miedo. Pues no tengas miedo. Sé fuerte y valiente, dice Josué. Todas estas excusas, ¿cómo alcanzamos a la nueva generación? Because we can't go back in time. No podemos regresar al pasado. Lo que pasó ya pasó. Ya no podemos salvar la mayoría de los millennials de esa generación. Muchos ya se han perdido, porque es una generación que se fuman, hacen drogas, beben, y para la mayoría ya es too late. Pero ahora tenemos una nueva generación, la generación X, los que están menor de la edad de 18 años. Niños, bebés. ¿Cómo vamos a tratar a ellos? ¿Cómo podemos poner el esfuerzo, no solamente para aprender el evangelio, que deberíamos hacer, pero cómo lo aplicamos? ¿Cómo podemos asegurarnos de que en el futuro, cuando yo hablo a mi hijo, a mi hija acerca del evangelio, que no simplemente están escuchando puro ruido, porque están demasiado dolidos? Con los millennials que están dolidos, eso es algo que Cristo tiene que sanar.
Entonces, en lugar de simplemente viniendo con, tú eres pecador, ya lo sé, te van a contestar. Mis padres me han dicho eso toda la vida, yo no necesito más de eso. Por eso la gente odian tanto a los street preachers. No sé si han ido al Young Dandas, acá en Downtown Toronto. Es un lugar muy popular para la gente predicar y distribuir libros. Porque acá en Canadá, por lo menos por ahora, tenemos freedom of speech. Digo por ahora. Entonces, por eso yo voy ahí durante el verano, yo hablo con los mormones, con los testigos de Jehová, con los musulmanes, y tenemos esa libertad de poder hablar de nuestras fes sin el temor de que la policía nos va a arrestar. Yo no podía hacer eso en Irán, por ejemplo, o en Arabia Saudita, porque me matan ahí mismo. Pero muchas veces vas a ver cristianos. Vas a ver muchos que tienen esos signs grandes que dicen, like, you're a sinner, you're going to hell, you need Jesus. Y mira, están predicando el evangelio, pero sin amor. Entonces, por eso Pablo dice que si yo predico la verdad sin amor, no me sirve para nada. En lugar de ganar almas a Cristo, realmente counterproductive. Estoy haciendo lo opuesto, estoy empujando a esta generación más y más lejos de Cristo. Porque todo lo que saben de Cristo es de que vuelve a la gente loca, empiezan a gritar a todo el mundo, tú vas al infierno, tú vas al infierno, tú vas al infierno. ¿Y quién quiere ser parte de ese grupo? Good, no hands. Yo no quería ver manos. Y esa es la idea que la gente tiene de los cristianos. Piensan que el evangelio y Jesús es igual a los cristianos. Eso no es cierto. Cuando la gente dice, yo no quiero ser cristiano, o yo no quiero escuchar porque yo soy una mala persona, yo no soy una buena persona como tú. Like, I'm not good enough to go to church. Y he escuchado a la gente decir. Y le dije, mira, la diferencia entre la religión y mi fe en Cristo es esto. La religión te dice que tú debes seguirlo para ser una buena persona. O si tú eres una buena persona, pues ándate a la iglesia, para que puedas mostrar a toda la gente en ese museo de santos qué tan santo eres tú. Y les digo, yo soy cristiano porque yo sé de que yo no soy una buena persona. Si yo fuese bueno, yo no necesitaría un salvador. Hasta María, la madre de Jesús, cuando ella escuchó de lo que el Señor había hecho en ella, que iba a tener a Jesús, ella dijo, mi alma regocija en Dios, mi Salvador. Ella también era pecadora como tú y yo, y Cristo la santificó. El día que ella estaba ahí, en la cruz, viendo a su hijo morir, ella tuvo confianza de que esto fue el Cordero de Dios que iba también a tomar sus pecados. Entonces, ¿cómo alcanzamos a nuestra generación? Misericordia. Por la lista, mira. Con paciencia, dignidad, no guardar rencor, envidia. A ver, ¿qué? Voy a practicar mi español acá. Dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso. Jactancioso. ¿Qué significa eso? Mira lo que hacen muchos cristianos. Yo soy una buena persona. Y he escuchado eso de cristianos. Cuando yo lo escucho de una persona que no es cristiano, yo les puedo decir, bueno, ¿sabes qué? Realmente eres pecador. Te lo puedo mostrar con, mira, vamos nomás por los 10 mandamientos, a ver cuántos has realmente hecho. No se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, repita, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Wow. Si podemos, para los que ya tienen hijos y para la nueva generación que está quizás en unos 5 o 10 años, si es voluntad de Dios también tener hijos, ¿qué tal si antes de predicar, antes de ir a la iglesia, antes de esperar de que alguien más haga tu trabajo como sacerdote y como evangelista, porque Jesús dijo a todos sus seguidores, anda por el mundo y predica el evangelio.
no solamente fue para los 12 discípulos, fue para todos los creyentes. Sí, eso puede empezar en la casa. Si puedes primero, antes de la iglesia, antes de VeggieTales, antes de todo eso, tener un hogar donde los niños pueden sentir la presencia de Dios. Pueden tener esa confianza contigo y a través de eso psicológicamente tener esa perspectiva de quién es Dios. Mira, mi padre, cuando yo cometo errores, él me disciplina, sí, pero en amor. Él me ayuda a seguir adelante. Entonces, él es pecador, pero él tiene esta misericordia para mí. ¿Cuánto más confianza puedo tener de que un Dios santo y que es amor puede tener misericordia de mí? Si esa dinámica del hogar puede cambiar, tú vas a ver una nueva generación en donde no ves una nación que está descendiendo más y más aparte del Señor, pero creciendo. Porque es una generación sana. La razón por qué esta generación se está apartando de Dios es porque están heridos. Y la única manera que pueden lidiar con ese dolor es a través de la rebeldía. En inglés, it's a psychological mechanism, a defense mechanism. Dicen, si yo me aparto de esto, de ellos, ya no me pueden doler, ya no me pueden dañar. Y eso es bien triste. Podemos convertir, mira, siempre decimos que la iglesia es un hospital para pecadores. Y eso es cierto. Pero ¿qué tal si empiece con el hogar? ¿Qué tal si tu hogar empieza a ser un hospital para tus hijos? Amén. Gloria a Dios.